Quiero ir al mensaje de la palabra del Señor, lo que Dios hoy tiene planificado para su vida. Y le hemos titulado a este mensaje: ¿cómo limpio mi conciencia? ¿Cómo puedo hacer para tener una conciencia limpia, una conciencia esclarecida delante de Dios y delante de los hombres? He conocido a muchas personas que no tienen paz. Tal vez ese es su caso. Las personas que, obviamente hay momentos donde uno está pasando por un problema, pero no perdemos la paz por un problema, sino que simplemente está una persona sin paz. Otra de las razones, otro de los indicios cuando una persona no tiene una mente limpia, una conciencia tranquila, es que le da una falta de sueño, no puede dormir, da vueltas por la noche, está ahí en la cama sin poder conciliar el sueño, le llaman algunos. Otro está todo el tiempo enojado. ¿Ha conocido personas que se levantan molestas? Y nosotros los nicaragüenses le damos un nombre a eso, es que es lunático. Hoy anda de luna. ¿Ha escuchado, verdad? Anda lunático hoy. Y es simple, son cosas sencillas. Es una persona que tiene un problema con su conciencia. Otro es que se vuelve un acusador. Todo el tiempo está acusando, señalando. Otro de los indicios que da son los excesos. Son personas que viven con excesos. ¿Cómo son los excesos? Entonces, todo lo que hacen, lo hacen excesivamente. Por ejemplo, comen demasiado. Están comiendo mucho. Otra razón podría ser, empiezan a ver televisión todo el tiempo. Otros podrían dar con este aparatito. Y ya ni hablemos cuando ya se vuelve serio. Voy a ponerle un ejemplo. Empiezan y se meten en la pornografía. Entonces son personas que están excesivamente metidos en lugares donde no les corresponde. Por ejemplo, son personas que tienen adicciones. ¿Por qué? Porque están tratando de acallar la conciencia. Y eso es lo que realizan. Y la última que quiero señalarles es que viven avergonzados. Personas que están avergonzadas todo el tiempo, apenadas. Entonces no pueden dar la cara porque cualquier cosa, no, es que yo no me siento bien. Precisamente esa es la razón. ¿Cuál es la razón? Porque no tienen una mente, una conciencia esclarecida. Todo lo que viene a continuación, después de todos estos problemas que le he señalado, y luego usted puede ampliar esa lista, es el resultado de no tener esa conciencia. Vean lo que dice primera carta de Timoteo capítulo 1 versículo 19. Y mantengan la fe y una buena conciencia. Así que diga esto conmigo, por favor: una buena conciencia. Es que es la voluntad del Señor que nosotros tengamos una buena conciencia, lo que podríamos llamarle una conciencia esclarecida, una conciencia limpia. ¿Qué podríamos hacer entonces para llegar a ese punto donde tengamos una conciencia esclarecida, una conciencia limpia? ¿Cuáles son los pasos que vamos a dar para que esto ocurra? Y el primer paso que quiero señalarle es la confesión de pecados. Si usted se está preguntando, ¿cómo hago? Porque yo tal vez estuve en medio del alcoholismo, yo tal vez le fui infiel a mi esposa y por años he estado metido en esto, destruí un matrimonio. Otra de las cosas que puede ocurrir es que hemos destruido en un sentido la vida de nuestros hijos y han pasado años y todavía tenemos esa carga. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Confesar nuestros pecados. Necesitamos abrir esta boca y confesar lo que hemos hecho. Quiero decirle que cuando usted y yo pecamos contra la primer persona que nosotros pecamos, cuando usted es infiel,
cuando robamos, cuando hacemos algo incorrecto, la primer persona con la que pecamos es contra Dios. Le fallamos a Dios. Un hombre que le es infiel a su esposa, a la primer persona que le es infiel es a Dios. Por eso quiero animar a los jóvenes que están en este lugar. Cuando usted vaya a escoger un esposo o una esposa, escoja a un hombre, a una mujer que ame a Dios sobre todas las cosas. Porque a la primer persona que ésta sabe a quién le va a fallar es a Dios. Por eso es importante amar más a Dios antes que a cualquier persona. Y cuando eso ocurre, entonces uno sabe que no debe de fallar, porque le falla primero a Dios. Vea lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa alcanza misericordia. ¿Y qué es confesar? ¿Sabe qué es confesar? Es abrir la boca y decir: yo fallé. Eso es confesar. Yo me equivoqué. Y a la primer persona que le fallamos es a la primer persona que debemos de confesárselo. Entonces, ¿a quién debemos de confesarle nuestras fallas primero? A Dios. Usted no necesita venir donde un pastor o donde nadie a decirle: mire, yo cometí un pecado. Claro, si usted quiere hacerlo, comentárselo, pero para tener una mente esclarecida, una conciencia esclarecida, una conciencia limpia, usted no necesita confesarle a un líder religioso, a un pastor o como usted le quiera llamar, su pecado. Se lo tiene que confesar a Dios. El que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiesa alcanza misericordia. Pero no solo se lo debemos de confesar a Dios, también tenemos que ir donde la persona, si es que le fallamos a alguien, ir donde la persona y arreglarnos, pedir perdón, confesar lo que hemos hecho, reconocer lo que hemos hecho. Algunas veces decimos: yo ofendí al hermano, pero ya le pedí perdón a Dios y ya Dios me perdonó, y entonces ya no, ahí se queda. No. Vaya y confiese. Vaya, dígale a esta persona: yo reconozco que yo me equivoqué, que yo hablé mal de usted, que yo le ofendí a usted. Y de esa manera estamos recibiendo el perdón de Dios y estamos buscando el perdón de esa persona. Una de las cosas que quiero animarle cuando usted vaya y le confiese algo a alguien. Un día recibo una llamada telefónica. Era una persona que yo conocía y me dice: hermano, yo quiero pedirte perdón porque yo sé que yo te he ofendido varias veces y tú lo sabes. Entonces yo le dije: sí, yo sé que usted es la manera en que me ha hablado. Y escuche lo que vino a continuación. Es cierto que yo me equivoqué y que yo te ofendí, pero usted se lo merecía. Entonces imagínense, yo estoy ahí en el teléfono, ¿no? y de repente hago: sí, usted se lo merecía. Y debemos de ser honestos. Sea honesto conmigo. ¿Usted se lo merecía, sí o no? ¿Y qué le voy a decir? Bueno, sí. Ya estamos hablando. Así que yo lo ofendí, pero usted se lo merecía. Entonces finalmente terminé pidiéndole perdón. Entonces, mire, bueno, discúlpeme. Y ¿sabe lo que le recibo las disculpas recibidas? Y cuando colgué, después ¿quién estaba pidiendo perdón aquí? ¿Él me llamó para pedirme perdón o me llamó para que yo le pidiera perdón? ¿Qué sinsabor queda cuando alguien hace eso? Entonces, cuando usted vaya y le confiesa al que usted ofendió: mire, yo confieso que yo me equivoqué. No vaya y haga lo mismo. Simplemente pida perdón. Amén, queridos hermanos. Número 2, para tener una conciencia limpia, esclarecida, reciba el perdón. ¿Por qué le menciono esto? Le voy a decir cuál es la razón. Porque si usted ya le confesó el pecado a Dios, y estoy hablando en este momento de pecado, cuando hemos fallado, y estamos ahí todo el tiempo con culpabilidades. Si usted ya le pidió perdón a Dios, ¿sabe lo que ocurre muchas veces? Nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos.
Eso es lo que ocurre. Entonces todo el tiempo estamos yendo donde Dios y una y otra vez, Señor, perdóname, y yo sé que te fallé, y yo sé que le hice mal a mis hijos, y yo sé que hice esto, y yo sé que hice lo otro. Y Dios que está ahí diciendo, ya te perdoné, hijito, ya te perdoné, hijita, ya no me pida más perdón. Y se lo voy a decir hasta el cansancio para que usted pueda entenderlo. Esto que le voy a decir a continuación. Queridos hermanos, el perdón es instantáneo. Inmediatamente. ¿Qué le dijo Jesús al ladrón de la cruz? Bueno, mira lo que vamos a hacer. Yo te quiero perdonar, pero no tenés chance para reparar las cosas. Entonces, no se puede. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el perdón se recibe instantáneamente. Pero nosotros vivimos en una lucha interna creyendo que hay que hacer algo más para recibir el perdón. No se hace nada más. Simplemente al usted pedir perdón a Dios, en ese instante, y escuche esto, la sangre de Jesús viene, le limpia de todo pecado y usted se puede parar delante del Señor completamente puro y limpio de todo pecado. ¿Podemos decir amén a eso? Y le damos un aplauso al Señor por ese amor y ese perdón. Muy bien. Número 3, apartarse. Para tener una conciencia limpia, una vez que hemos pedido perdón a Dios y a la persona que hemos ofendido le hemos fallado, recibimos ese perdón, aceptamos que hemos sido perdonados y el siguiente paso, vamos a necesitar apartarnos. Esto no es como una maquinita que pido perdón y me limpio y vuelvo a ensuciarme. Pido perdón, no. El perdón de pecado se da cuando uno se arrepiente y se aparta. Siempre recuerde lo que Jesús dijo: vete y no peques más. Necesitamos entonces apartarnos de ese pecado. Si usted en el pasado ha sido infiel, se ha ofendido, imagínese a alguien que viene: por favor perdóneme, yo sé que yo le ofendí, y a la vuelta de la esquina está otra vez ofendiendo. ¿Qué va a ocurrir? ¿Usted cree que la persona le va a perdonar? No. Y aunque Dios nos perdone en el instante, volvemos a ensuciarnos. Y por eso es que no podemos dormir. Por eso seguimos con ese sentimiento de culpabilidad. Y observe lo que dice Proverbios 28:13 nuevamente. Ahora es la segunda parte. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa, y ahora lea por favor conmigo esta parte, y se aparta de ellos, alcanza la misericordia. Van unidos la confesión, aceptar que somos perdonados, y el tercer paso será apartarnos de ese pecado. Necesitamos separarnos de esa vida de pecado. Y tal vez usted no sabe, podría decir: yo soy débil y vuelvo a caer. Queridos hermanos, los que estamos en este lugar somos personas que tomamos nuestras propias decisiones. Nadie nos obliga. Hay personas que hablan de sí mismos como que están hablando de otra persona. Es que no hay control. No se puede controlar eso. ¿Quién dice que no se puede controlar? Esa es una excusa que estamos dando para no asumir nuestra responsabilidad. Pero ¿sabe lo que las Sagradas Escrituras dice? Que Dios no nos dio un espíritu cobarde, de cobardía, sino de dominio propio. Dios le dio a usted dominio propio. Significa que usted puede controlar todas sus decisiones. Usted el día de hoy se levantó y esa ropa que usted se puso, usted la escogió o alguien se la escogió a usted. Tal vez de repente la esposa. Los calcetines que usted anda, si anda medias o si no anda medias, eso lo escogió usted. Son sus decisiones y mis decisiones. Entonces nosotros decidimos seguir en el pecado o
apartarnos del pecado. Y yo sé que hay veces uno tiene luchas. Por ejemplo, cuando uno está acostumbrado a ser una persona grosera o a hablar malas palabras o a decir lo que uno piensa, y algunas veces nos llenamos como de orgullo y decimos cosas como: yo digo lo que yo creo, yo digo lo que pienso, yo no me retengo, yo soy una persona honesta, transparente, le digo a la persona la verdad sin problema alguno, y si le gusta, qué bueno, y si no le gusta, que se friegue. Y uno queda como wow, y nos llenamos de orgullo por eso. Y tal vez ha estado acostumbrado a esa vida, y tal vez va a volver a equivocarse y va a tener que pedir perdón otra vez, pero uno está en ruta a controlarse, a calmar ese tipo de cosas. Tuve la ocasión de ayudar a una persona a salir del alcoholismo. Entonces, la primera semana que no tomó alcohol fue una lucha terrible, pero era un joven. Entonces, cuando llega el sábado, un amigo le había llevado un trago. Entonces, se bebió un trago y después otro trago y otro trago, y así llegó borracho al grupo de jóvenes. Entonces llega y cuando me saluda, si enciendo un fósforo ahí se revienta el asunto. Y le digo: ¿y qué pasó? Y me dice: es que volví a caer, pensé en no regresar nunca, pero dije, voy a llegar a explicarle, a decirle que no voy a regresar porque él ha estado llamándome. Entonces ya le dije: ¿cuándo fue la última vez que pasaste una semana sin beber? Y me dijo: creo que la última vez que no bebí por una semana fue cuando me destetó mi madre. O sea, había bebido toda la vida, desde que tenía memoria, o sea, desde muy pequeño. ¿Ok? Ganamos una semana. ¿Pero usted cree que debo de seguir intentándolo? Claro que vamos a seguir intentándolo. Entonces pasa un mes entero sin beber una sola vez. Pero al mes completo vuelve y cae otra vez. Entonces, cuando no lo veo, lo llamo y le digo: ¿qué pasó? Entonces ya lo escucho que está, y le digo: véngase. Y llega y me dice: ¿yo qué voy a venir a hacer aquí, pastor? Mire, yo estoy avergonzado con Dios y avergonzado con usted. Míreme que vengo borracho otra vez. Y le digo: ¿cuánto tiempo pasó? Un mes entero sin beber. ¿Cuándo fue la última vez que usted pasó un mes entero sin beber? Y yo: no me conteste, no vaya a ser que diga desde que salí el vientre de mi madre. Pero le digo: usted está ganando la batalla. Y me dice: ¿usted cree eso? Y le digo: por supuesto que lo está haciendo. Pasaron 6 meses y no volvió a beber un solo trago. Cuando se cumplen los 6 meses, tampoco volvió a beber. Así que no esté pensando. Pero imagínese, yo no puedo decirle que fue de la noche a la mañana. El ser humano tiene luchas. Y hay veces uno se pone como muy pulcro. Lo que pasa es que usted no ha nacido de nuevo. ¿Sabe? Pedro le falló al Señor 3 veces, lo negó 3 veces, y cualquiera debe haber dicho: aprendió la lección. Pero uno ve que luego Pablo tiene que reprenderlo, Pablo tiene que reprender a Pedro porque estaba en un jueguito por miedo a la muerte. Así que el hombre volvió como a tropezar. Nosotros debemos de ser pacientes también con nosotros mismos. Tal vez usted dice: ¡ay, me volví a equivocar! Pero, ¿sabe algo? Sigue intentándolo. Pero cuando nos apartamos, llegará el momento donde este tipo de cosas ya no nos va a afectar. ¿Cuál es la razón? Porque vamos a estar apartados. ¿Podemos decir amén? ¿Me estoy explicando? Y número 4, para que lo anote ahí en su corazón también, se llama restituir. Si queremos una conciencia esclarecida, una conciencia limpia, necesitamos aprender a restituir. ¿Qué es restituir? Usted sabe que cometió un error, de repente usted tomó algo que no le pertenecía, tal vez usted estafó a alguien, tal vez usted robó algo que no le pertenecía, y usted necesita ir y restituir lo que ha tomado. Vea lo que dice Números capítulo 5, versículos 6 y 7. El que cometa alguno de todos estos pecados, peca contra mí. Mire lo que dice el Señor: peca contra mí. Deberá confesar el pecado y compensar a la persona afectada, añadiendo a la compensación 1/5 parte.
no solo es dar, regresar, sino que aquí la palabra de Dios dice, le añade, añada. En una ocasión aprendí esto de un gerente. Un cliente tuvo una mala experiencia. Llegó a buscar una pieza, se le dijo que sí había. Cuando se facturó no la encontraron, entonces estuvo la persona esperando. El encargado de bodega le dijo, mire, no la encuentro. Cuando el jefe se da cuenta y el cliente estaba molestísimo, le habíamos fallado a ese cliente. Entonces esta fue la lección que quiso darme. Vamos a cambiar esta mala experiencia por una buena experiencia. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar esa pieza. Y fuimos y la encontramos. Y el cliente estaba allí molesto. Cuando salimos y le decimos, nos ve sudados, que llegamos y aquí está la pieza, ya estaba más tranquilo porque por lo menos estaba la pieza. Y le dice el encargado, hizo la devolución y volvió a facturar la misma pieza, pero con un descuento adicional. ¿Sabe cuál fue el descuento? El 20%. Un quinto es el 20%. Cuando termina la operación, le llama la persona de la caja, señor fulano de tal. Entonces él llega y estaba el jefe allí esperando y le dice, como le hicimos esperar y pasar este mal momento, aquí tiene la devolución del 20% del precio de lo que había pagado. ¿Qué cree que ocurrió con esta persona? De estar una cara seria y molesta, de repente hizo, ajá, la próxima vez demórense más. Restituir se llama eso. Mire qué interesante. La empresa, los hombres de negocio han entendido este principio. ¿Qué le parece si los hijos de Dios también lo aprendemos? Porque nuestro Padre Celestial nos lo está diciendo. Amén. Y esa es una idea para su negocio, para su trabajo. Cuando usted le falla a un cliente, no solo le reponga lo que le falló, dele extra, porque va a cambiar una mala experiencia en una buena experiencia. Imagínese si usted va donde esa persona y le dice, mire, yo sé que yo a usted le hice algo malo, le quedé mal, le fallé, y aquí tiene lo que le fallé y aquí tiene extra porque yo le fallé. Tal vez usted está diciendo, pero pastor, yo no tengo eso. Otro cliente me enseñó esto. Un día estábamos ahí y alguien estaba hablando que le debía a otro, pero tengo vergüenza de ir y dar la cara. Entonces el cliente estaba ahí escuchándolo y le dice, ¿me permite decirle algo? Sí, dígame. Vaya y dé la cara. Cuando usted va y da la cara, ya está haciendo un abono. Por lo menos la persona ya está tranquila de que usted está asumiendo su responsabilidad. Así que, si usted dice, pero es que no tengo cómo enfrentarlo, pero por lo menos vaya y dé la cara, que eso ya es un abono y eso muestra quién es usted y dónde está su corazón. Vea lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 7 y 8. Murmuraban. ¿Quiénes estaban murmurando? Los judíos. Muchos de ellos, personas buenas, justas, otros hipócritas, pero murmuraban. Jesús había entrado en la casa de un pecador. ¿Sabe quién era ese pecador? Zaqueo. Pero Zaqueo dijo, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Y Zaqueo sabía que había defraudado a muchas personas, por eso lo estaba diciendo. ¿Por qué muchas veces están criticando las iglesias y diciendo las iglesias que están llenas de hipócritas? Una de las razones, ¿sabe cuál es? Porque hay personas que entregan su vida a Cristo y no van y restituyen lo que han hecho. Yo le he contado esta experiencia de este hombre que de hecho fue un cliente mío y luego fue es un líder de la iglesia, no acá sino allá en Managua. Y este hombre, cuando entrega su vida a Cristo y se da cuenta de la desgracia que ha causado en sus hijos, un día reunió a todos sus hijos, ya estaba casado con otra persona, reunió a todos sus hijos, incluyendo a su ex esposa, y de rodillas les pidió perdón llorando y les dijo, ahora entiendo el daño que yo les hice.
el daño que yo le causé, y le habló a esa mujer y le dijo: ya no puedo regresar contigo porque ahora tengo una familia y tengo una esposa, pero por favor perdóname por los años de amargura y de maltrato que te causé. Si pudiera repararlo lo haría, pero no puedo más que únicamente esperar que tengas misericordia de mí y me perdones. Fue interesante, ¿sabe algo? Ver en nuestra comunidad sentado a los hijos, los primeros hijos, con su madre, la nueva esposa con los nuevos hijos, y él ahí. Uno veía eso, ¿qué es esto? Y los hijos siendo líderes del grupo de jóvenes, los niños integrados en la comunidad infantil. ¿Por qué cree eso? Porque ese hombre decidió que lo que estaba en su mano lo iba a restituir. Amados hermanos, si usted puede restituir, hágalo, porque si usted lo hace, usted va a soltar algo y Dios va a traer una bendición, como dice su palabra, hasta que sobre y abunde para gloria de su nombre. Amén, amén. Eso fue lo que Zaqueo hizo. Restituyó. ¿Qué va a hacer usted? Hay algunos que creen que, sí, es que mire, viera que no concilio el sueño. Yo, muy pocas veces en mi vida, no he conciliado el sueño. Una vez no lo hice por 6 meses, no podía dormir bien. Siempre llegaba como a la 1 de la madrugada, sin poder dormir. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me había dicho que yo tenía un dinero que no me pertenecía. Legalmente era mío, pero como lo legal no aplica con Dios, lo legal está por debajo de Dios y Dios me había dicho no le pertenece. Entonces yo daba vuelta y vuelta, yo miraba a mi esposa dormir, yo decía, pone la cabeza y se duerme, y yo estoy aquí ¿Y sabe cuándo podía dormir? Cuando me arrodillaba y le decía, Señor, lo voy a devolver. Y algunas veces, ¿cómo es uno, verdad? Qué locura. Quería como jugarle sucio al Señor. Voy a decir que lo voy a devolver porque necesito dormir, pero yo sé que ella, y eso es mío. Y le decía, Señor, lo voy a devolver. ¿Usted cree que me podía dormir? No podía dormir. Hasta que verdaderamente le dije, Señor, lo voy a regresar. Y el peor problema es que yo quería, por ejemplo, esa misma noche, agarrar y entrar a la computadora y hacer una transferencia bancaria y que ya se acabara. El problema es que no podía. Tenía que esperar a la culminación del proyecto para decir, mire, estos son los números y aquí está el vuelto. Entonces estuve luchando cada mañana que me levantaba. $20,000, esa era la cifra, ¿no? $20,000, ¿qué haría con $20,000? No podía dormir. Cuando entregué el dinero y llego a la casa y me siento en la cama, y yo digo, ahora sí me siento en paz. Y pongo la cabeza, parecía que esos 6 meses de mi vida no existían ya. Pongo la cabeza como hasta el sol de hoy. Y me despierto, porque me despertaba cansado, ¿no? Y me despierto al siguiente día como nuevo. Me siento descansado. ¿Sabe qué es? Una conciencia esclarecida, una conciencia limpia, por haber hecho lo correcto. No va a ocurrir si usted sale de este lugar y no hace lo correcto. Lucas capítulo 19, versículos 7 y 8. Perdón, 9 y 10, disculpe. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué llegó la salvación? Esto está después de la confesión de Zaqueo. Porque él reconoció su pecado. Usted no va a decir, si yo he estafado a alguien, yo le voy a recompensar. Usted no va a decir eso. ¿Por qué? Porque usted no ha estafado a nadie. Él sabía, eso era una confesión. Y luego de esa confesión, viene el Señor y dice, yo vine a buscar lo que se había perdido. Por eso cuando viene alguien acá y dice, mire, pero si ese es un sinvergüenza, ese que está ahí sentado. Y yo digo, gracias. Debe decir la persona, ve qué loco este pastor, le estoy diciendo que está un sinvergüenza en la iglesia y está alegre. Claro que estamos alegres. ¿Sabe cuál es la razón? Esta.
El Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscar lo que se había perdido, a usted y a mí, para rescatarnos, perdonarnos y salvarnos, darnos vida eterna. Podemos decir amén. Para eso vino Jesucristo. Así que hago la recapitulación. Número 1, necesitamos confesar. Número 2, necesitamos recibir ese perdón. Una vez que hemos confesado y hemos sido perdonados, recíbalo. Número 3, va a necesitar apartarse de todo pecado. Y número 4, restituya lo que esté en su mano, lo que esté a su alcance. Y quiero concluir con este versículo. Lucas capítulo 5, versículo 32. Este Jesús hablando: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué le leo esta porción? Por una simple razón. Tal vez usted vino en este día y dice: yo soy un pecador. Hay algunos que dicen: yo no tengo perdón de Dios. Y esa frase es verdad, porque el Padre, lo crea usted o no, no perdona pecado. El Padre pide un precio para que la persona sea exonerada. Y ese precio, hay una buena noticia, ya fue pagado. Lo pagó Jesucristo con su sangre. Así que usted hoy, no mañana, hoy, usted puede recibir el perdón de pecado. Si usted dice: soy un pecador empedernido, hoy usted puede recibir el perdón de sus pecados. Yo le he contado esta experiencia. Un día 31 de diciembre, así como la celebración que hacemos acá, recibiendo todos al Señor. El pastor nunca hacía un llamado ese día, pero ese día hizo un llamado y dijo: ¿alguien quiere aceptar a Jesucristo? Y había una señora que habíamos estado orando por el marido. Yo no había estado orando porque yo era un niño, pero sí escuchaba los días martes que me llevaban de arrastra. Y escuchaba a las hermanas: te pedimos por ese hombre que es un borracho. La esposa de este hombre lo había llevado ese día y él se había emborrachado, y llega ahí y todos lo vemos todo revolcado. Ay, la hermanita, mira, y lo trajo al bandido. Usted sabe cómo son las hermanas, ¿no? Y yo, que era también de oreja parada escuchando todo, y dice: ¿alguien quiere recibir a Cristo? Y entonces pasa el hombre todo trastabillando ahí, yo bien borracho, y pasa y el pastor ora. Ahí no teníamos mujeres, sino que teníamos diáconos. Me acuerdo que eran de Guayabera. Estaban 2 diáconos al lado por si acaso. Y después de la oración entonces lo ayudan a salir y van, y estuvieron orando ahí por él. Termina la reunión y yo dije: otro borracho más. El siguiente domingo llega bien bañado, hasta parecía diácono porque llegó de Guayabera. De ahí llega el martes, porque ahí teníamos reuniones todos los días, exceptuando el lunes. Llega el martes y ahí está el hombre de Guayabera, parece que lavó la Guayabera. Vaya. Llega el miércoles, que era una reunión en un campo, estábamos abriendo una iglesia, llega el hombre. Vaya. Llega el jueves, que era de estudio bíblico, llega con un cuadernito al estudio bíblico. Llega el viernes, que era de damas, y también estaba acompañando a la esposa en la reunión de damas, el único hombre. Llega el sábado, tenían hijos jóvenes, y lleva a los hijos a la reunión de jóvenes. Llega el domingo a la escuela dominical, y otra vez el hombre en la mañana. Llega el domingo a las 5:30, que era la reunión de la tarde, y el hombre temprano. Y dije: algo pasó con este hombre. Un niño observando lo que estaba pasando. Ese día, un hombre alcohólico dejó el alcoholismo, abandonó el pecado y se convirtió en un hombre de Dios. Me lo encuentro de vez en cuando, ahora menos porque ya casi no voy a Managua, pero cuando vivía en Managua me lo encontraba, manejaba un microbusito. Entonces cuando lo miraba, bajaba la ventana y lo saludaba, y ahí yo escuchaba su grito: ¡Dios le bendiga, varón! Un alcohólico tomó una decisión: entregar su vida a Cristo, y fue libre
de todo pecado. Usted puede tomar el día de hoy esa misma decisión y salir de aquí limpito, sin pecados.